Vamos a la Biblia. Este quizás es el mensaje más predicado por todos los predicadores, el mensaje de las 7 palabras. Pero quiero traerte a la luz del entendimiento de la palabra de Dios algunas cosas que quizás nunca has escuchado. Vaya conmigo a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Y quiero recordarle que usted está en la casa de Dios. Por lo tanto, dice la Biblia que todo lo que respira, alabe a Jehová. Así que usted alabe y glorifique al Señor ahí donde usted está sentado. Aunque yo me caiga, usted alabe. Aunque yo haga silencio, usted glorifique al Padre, porque Él está en medio de nosotros. Amén. Dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. La Biblia no dice que Él habita en medio de la quejabanza. Él dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así que alguien le alaba en esta hora. Lucas capítulo 23, versículo 32. La Biblia dice en Juan 1, versículo del 11 al 12 que Jesús vino a su pueblo no lo recibió. Tenía que suceder algo para que las personas pudieran ser salvas por medio de algo que no fuera la ley. La ley fue instituida perfecta a un pueblo imperfecto. Dios es perfecto. ¿Alguien dice amén por eso? Pero su pueblo no era perfecto. Por lo tanto, la ley perfecta no podía perfeccionarlos a ellos. Algo tenía que suceder. Lucas capítulo 23, versículo 32. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Llevan también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy, diga conmigo hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Uy, yo dijera amén si fueras tú. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos. Ya conmigo, lejos, mirando estas cosas. La escena se enfoca en Jesús estando crucificado en el centro de 2 ladrones que justamente recibían el pago por sus blasfemias, por sus maldades, por sus pecados. Y la primera palabra que Jesús lanza en la cruz del Calvario está en Lucas capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. La primera palabra revela el propósito del sacrificio. Diga conmigo: perdón.
La primera palabra, después de haberlo condenado, después de haberlo crucificado, después de haber matado, después de haber blasfemado, después de haberlo herido, después de haberlo desechado, después de haberlo dado por muerto, Jesús solo pensó en perdonar a aquellos que estaban crucificándolos. Jesús cumple con el cordero sacrificial de Levíticos, sin mancha de pecado de ningún tipo. Jesús era perfecto desde su nacimiento hasta su muerte. Legalmente no había razón para condenar a Jesús. Sin embargo, los fariseos estaban celosos de que alguien se levantó a predicar la verdad del evangelio. Bendito sea el Señor por esa verdad. Es el evangelio el que nos hace libre. Alguien dice amén. Yo vengo a decirte en esta noche, hay buenas noticias para ti. Y la buena noticia es que Dios te perdona, no importa cuál sea tu error. Alguien dice amén por eso. Y Jesús solamente pensó en ese momento, Padre, perdónalos. Jesús pudo haber pedido cualquier cosa. Jesús tenía toda la autoridad, todo el poder, toda la autoridad, toda la unción, todo el derecho de pedir una legión de ángeles que lo bajaran de esa cruz. Él es el Hijo de Dios. ¿Está bien, Génesis? ¿Quiere ir al baño? No. ¿Quiere agua? Ve, mami, ve. Jesús estaba en este momento con toda la ley, como decimos nosotros, de pedir una hueste de ángeles que lo bajaran de esa cruz. Él lo pudo haber hecho. Él tenía todo el poder. Acuérdese que él era 100% Dios y 100% hombre. Él pudo haberse bajado de la cruz. Sin embargo, se quedó por amor. Alguien dice amén ahí. Está muy calladito, no me está ayudando. Diga amén. No hay piano, pero usted diga amén. Vaya a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Él no conoció pecado. Él no merecía esa muerte. Él no merecía esa vergüenza. Recuerde que Jesús estaba clavado en la cruz del Calvario completamente desnudo, avergonzado, herido. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Cuando él pidió el perdón, él sustrajo la justicia del hombre y puso la justicia de Dios. Es decir, que nosotros ahora somos justificados por fe, por la gracia. Creemos que somos perdonados. Cuando usted comete un error y le pide perdón a Dios, usted tiene que creer que es perdonado. ¿Alguien dice amén? El diablo siempre te va a condenar, siempre va a poner dudas en tu mente, siempre va a poner dudas en tu corazón. No porque tú hiciste esto, no porque tú hiciste lo otro. Y Dios nunca te va a perdonar y te va a caer encima. Pero bendito sea el Señor, que aunque el diablo te acuse, la Biblia dice, abogado tenéis para con el Padre. 7 veces cae el justo, pero 7 veces lo recoge Jehová. No importa cuántas veces tú hayas fallado, la primera palabra de Jesús revela el propósito de la cruz del Calvario. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ciertamente nosotros no entendemos la magnitud del pecado. El pecado es todo lo opuesto a la santidad de Dios. El pecado es todo aquello que hiere a Dios. Es todo aquello que Dios aborrece. Nosotros, si entendiéramos por qué el pecado es así, no lo hiciéramos. Pero no entendemos que el pecado es así porque es placentero para nosotros. Nos gusta pecar. Es la verdad. Pastor, ¿usted está diciendo algo diferente? No, nos gusta pecar. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Aunque nuestro espíritu no quiere pecar, nuestra carne siempre está dispuesta a correr hacia el pecado. El perdón que Jesús está pidiendo en este momento es un perdón de doble tipo. Dios es un Dios que ama, ¿sí o no? Cada vez que tus enemigos te hacen daño, Dios se enfada. Dios se pone bravo. Dios se molesta con sus enemigos. Así que el perdón que está pidiendo Jesús en este momento es primeramente para que no descendiera fuego del cielo y consumiera a todos los que estaban ahí. Y segundamente para pedir perdón por todas las generaciones pasadas, presentes y las por venir. ¿Alguien dice amén por eso? Así que Jesús, estando
Las primeras palabras que él dice no es ay. Las primeras palabras que él dice no es me siento mal. La primera palabra que él dice es tanto los amo que pido perdón. La segunda palabra de Jesús en la cruz está en Lucas capítulo 23, versículo 43. Vamos a la Biblia. Lucas capítulo 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra de Jesús en la cruz del Calvario revela el resultado del sacrificio. La primera palabra revela el propósito del sacrificio, perdón. La segunda palabra revela el resultado del sacrificio, salvación. Diga amén por eso. Así que habían dos malhechores ahí, ¿sí o no? El primero no se arrepintió de su pecado. El primero revela la condición de un hombre que está contento con la condición de pecado que él tiene. ¿Conoce a dos o tres gente así? Que le gusta estar en el pecado y no le importa a quién hiera, a quién lamente, a quién le duela, a quién lastime, a quién le está haciendo daño. Este hombre estaba clavado en la cruz y estaba orgulloso de su pecado. Aún le dijo a Jesús, si tú eres el Cristo, en forma de blasfemia, bájate de esa cruz y bájame a mí también. No había arrepentimiento en ese hombre. Negó a Jesús. Es la condición de dos alternativas que tiene la humanidad. Cuando usted presenta el plan de salvación a alguien, usted le presenta una opción. O Jesús o el infierno. Solamente hay un camino a la salvación. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Por lo tanto, la única opción a salvación es Jesucristo. Jesús le está dando la opción a este hombre en la cruz del Calvario. Él no quiso aceptarla. Así como muchos en el mundo no quieren aceptar a Jesús. El segundo malhechor que estaba en la cruz del Calvario reconoció su pecado. Reconoció su condición. Reconoció la justicia que él merecía. Sin embargo, él dijo con estas simples palabras, acuérdate de mí. En ese momento él no dijo, sálvame, bájame de la cruz, ayúdame, acuérdate de mi primo, acuérdate de mi papá, acuérdate de mi abuela, dame la sanidad que necesito, líbranos de todo esto. Él dijo, acuérdate de mí. Señal de arrepentimiento de su condición. Cuando ese hombre pidió perdón, Jesús se compadeció de él. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Diga conmigo, fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos. ¿Qué hizo este hombre? Confesó sus pecados. Justamente tú y yo merecemos estar aquí en esta cruz, pero este hombre no merece la condena de muerte. Tú y yo sí la merecíamos. Yo vengo a decirte algo en esta tarde, en esta noche. Tú y yo sí merecíamos la condena, sí merecíamos la cruz, sí merecíamos la paga, pero gloria a Dios que Él sustituyó nuestra condena y se puso Él en la cruz en vez de nosotros. Nos dio vida aunque merecíamos la muerte. Ese es el Dios que te ama, el único Dios que perdona aún nosotros teniendo la culpa. Alguien dice amén. Él merecía salir de esa situación. Tú y yo merecíamos estar en ella, pero Él nos perdonó. Él se puso en lugar de nosotros. Si confesamos nuestros pecados, es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es confesar. No es ir delante de un cura. Usted no tiene que hacer un rito religioso para ser perdonado. La Biblia dice que Padre hay solamente hay uno y es el que está en los cielos. No es ningún cura, no es ni el Papa, no es ningún sacerdote de la Iglesia Católica, no es ningún cardinal, es al Padre. Por eso es que el velo se rasgó para darte entrada libre a hablar con Dios. ¿Alguien dice amén?
Así que el perdón sucede, número uno, tras un arrepentimiento genuino y la convicción del error. ¿Quién hace eso? Lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos alcanza en su gracia, nos perdona a nosotros cuando nosotros somos convencidos de nuestro error. Él nos perdona. Así que lo primero que tiene que suceder para que el perdón sea efectivo en tu vida es que tiene que haber una convicción, tiene que haber un arrepentimiento y Dios te perdona, diga amén. Número dos, el perdón sucede en cualquier etapa o condición del pecador. Así que una persona en cuna de muerte puede ser perdonado y salvo, sí, 100%. El perdón sucede en cualquier condición. Sucede para un mentiroso y sucede para un asesino. Sucede para una prostituta y sucede para un borracho. Para cualquier persona que ha pecado tiene redención delante del Padre. ¿Alguien dice amén? La iglesia no está llamada a juzgar a nadie. La iglesia está llamada a cubrir la desnudez. Así que cuando entra un pecador allá adelante no es para juzgarlo, es para venir con el manto de Jesús y cubrir su desnudez. ¿Alguien dice amén? Como pastor, cualquier líder que caiga en esta casa no se va a humillar ni se va a retirar, se le va a cubrir su desnudez. Dice amén. Esa es la costumbre del hombre, desnudar al pecador. La costumbre de Dios es arropar al pecador. Ahora quiero que te enfoques en esta palabra. Dice que Jesús le dijo en su segunda palabra: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay algo interesante acerca de esta palabra. Paraíso en el original griego es paradeisos. Paradeiso significa lugar de descanso o seno de Abraham. Recuérdense que en la ley judía se habla acerca de dos lugares donde el ser y el alma y el espíritu van a descansar. Y es el seno de Abraham o el general Seol. ¿Verdad? El Seol es el lugar de muerte y el seno de Abraham es un lugar que tenía dentro del Seol donde las personas iban a reposar para esperar la venida del Mesías. Así que Jesús les dice a este malhechor: seguramente te digo que hoy vas a estar conmigo en el seno de Abraham. De seguro que hoy vas a estar conmigo en el lugar de descanso. Es interesante como Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el cielo. Le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso, lugar de descanso, no es el cielo. El paraíso, cuando los judíos decían paraíso o paradeisus, se recordaban del Edén. El Edén era el lugar donde todo el mundo quería estar. Era el inicio de la creación, el inicio del hombre. Por lo tanto, este es un lugar donde todo era perfecto, donde no había enfermedad, donde no había tristeza, donde no había llanto, donde no había dolor, donde había libertad, donde el hombre tenía una comunicación. Así que hoy también Jesús le está diciendo al hombre: hoy voy a restablecer la comunicación, paraíso, que yo tenía con el hombre. Yo dijera amén si fuera usted. Hoy yo voy a restaurar la comunión. Hoy yo voy a restaurar la relación. Hoy yo voy a restaurar todo lo que el hombre perdió. Te doy una sorpresa: todo lo que el diablo te quitó, Dios te lo va a devolver. La relación que tú tenías con Dios, que antes era fuerte, Él te la devuelve otra vez. Si antes Dios te hablaba, Dios te vuelve a hablar otra vez. Si habías perdido esa comunicación, Dios te restaura esa comunicación. Porque Dios está haciendo algo en este momento para restaurar la relación que él tenía con el hombre. Por lo tanto, él le dijo: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el lugar de descanso. Interesantemente, como una vez más Jesús les recuerda a estas personas que él iba a estar en un lugar. Él no se iba a quedar muerto, él iba a resucitar al tercer día. Y es por eso que cerca de la hora novena se lanza una tercera palabra de Jesús. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 27, versículo 46. Mateo, capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. La tercera palabra de Jesús revela la condición del hombre cuando el pecado lo rodea. Diga conmigo: abandonado. Cuando el pecado ocupa el lugar de Dios, el Espíritu Santo se contrita y puedes sentir literalmente el abandono emocional que hace el pecado. Yo no sé cuántos de ustedes están aquí en esta noche y pueden entender que el pecado te aleja de Dios, te aleja a ti, pero Dios nunca se aleja de su gracia. Así que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Aun cuando más lejos está de Él, Dios siempre está al simple alcance de un Padre: me arrepiento de mis pecados. Así que en este momento, Jesús, en su condición de hombre, se siente abandonado, se siente herido, porque en este momento aquel que era santo y libre de todo pecado está cargando en su ser todos los pecados de las generaciones pasadas, presentes y las por venir. Jesús pagó el precio una sola vez por todos los pecados del mundo. Él no tiene que seguir muriendo. Él no tiene que seguir siendo sacrificado. Él no tiene que retornar a la cruz cada vez que hayas pecado. Ya Él murió una sola vez y consigo llevó la muerte cautiva. La Biblia dice que Él llevó cautiva la cautividad. Él ató la muerte y la echó al fondo del Hades y nos dio vida a nosotros los creyentes. Amén. Así que Jesús en este momento está cargando el pecado. Vaya conmigo a Isaías capítulo 53. Recuerden todo lo que Jesús está pasando en la cruz del Calvario. Isaías capítulo 53. Completamente deshidratado, herido, asfixiado, humillado, adolorido, sin fuerzas para ni siquiera respirar. Él clamó a gran voz. Y eso es lo que sucede muchas veces cuando nosotros hemos pecado y nos hemos alejado de Dios, porque la realidad es que el pecado nos hace sentir tan sucio como el lodo. ¿Alguien está conmigo? El pecado te hace sentir sucio. Te hace sentir que no vales nada, porque eso es lo que el diablo quiere crear en tu conciencia, que tú no vales nada, pero hay un precio grande puesto sobre tu vida. Por eso es que el precio de sangre cambia tu valor. Ya no, tú no vales cualquier cosa. Ahora tú eres nación santa, pueblo escogido, pueblo adquirido por Dios. Eres cabeza y no cola. Siempre vas delante y nunca vas detrás. Eres rey y sacerdote. Eres un hijo escogido de Dios. ¿Alguien dice amén por eso? Isaías 53, versículo 4. Mira lo que dice la Biblia. Todo esto es lo que está cargando Jesús. En este mismo momento, en la hora novena, Jesús está cumpliendo la escritura. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Quiero que usted entienda lo que está pasando con Jesús a la hora novena. A la hora novena Jesús estaba cargando con los cánceres. Jesús estaba cargando con las diabetes. Jesús estaba cargando con la depresión. Jesús estaba cargando con las epilepsias. Jesús estaba cargando con las angustias. Jesús estaba cargando con nuestras enfermedades. A la hora novena Jesús se sintió desamparado. A la hora novena Él cargó la enfermedad.
sufrió nuestros dolores. A la hora novena Jesús estaba derretido del dolor que Él tenía en la cruz del Calvario. Y nosotros cada vez que pecamos le tenemos por azotado. Cada vez que pecamos lo tenemos por herido. Lo tenemos por abatido. Pero aún siendo imperfectos, Él murió por nuestros pecados. La Biblia dice por nuestras rebeliones. ¿Sabes qué más estaba haciendo Jesús? Estaba cargando el tormento del pecado. ¿Para qué? Para que el castigo de nuestra paz sea sobre Él. Es decir, que la razón por la cual usted siente paz en medio de la tormenta es por la novena hora. La razón por la cual usted tiene paz que sobrepasa todo entendimiento es por la novena hora. La razón por la cual usted puede tener salvación, paz y libertad en medio del caos del mundo es por la novena hora. ¿Alguien dice amén? Dice, angustiado y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca. Es por eso que cuando estábamos en la escena aquí del drama, cuando le preguntó el sacerdote a Jesús si era cierto lo que él había dicho, él enmudeció y miró. El sacerdote le obligó a decir la razón por la cual estos hombres le decían que era blasfemo. Y él dijo la verdad. Yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. Y de cierto me van a ver venir en las nubes. Y eso era blasfemia para aquellos. Pero gloria a Dios, porque esa generación no entendía. Pero tú y yo veremos al Cordero en las nubes y seremos transformados en el aire cuando la trompeta suene en aquel día final. Oh, ya no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de gloria, para siempre será nuestro consolador. Este himno precioso y antiguo que habla la verdad que tú y yo tendremos cuando Cristo venga en gloria. ¿Alguien dice amén por eso? Jesús estaba cumpliendo literalmente con la tercera palabra, Isaías capítulo 53, versículo del 4 al 6. Vaya conmigo a Levítico capítulo 1. Hay una segunda razón por la cual Jesús se sintió abandonado. Hay una segunda razón por la cual Jesús se sentía como que el Padre lo había abandonado. Levítico capítulo 1, versículo 4 dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Quiero que entiendas que para que usted recibiera el perdón de pecados por la ley antigua, el sacerdote tendría que tomar un cordero. Y el primer paso era transferir sus pecados al cordero. Se ponía su mano sobre la cabeza del cordero, transmitía su pecado al animal y luego lo degollaba en el altar y era consumido en el fuego. Por lo tanto, en este momento Jesús se sintió que el Padre lo estaba abandonando, porque literalmente el Padre estaba depositando el pecado de todas las generaciones sobre él. Y él sabía que estaba a punto de ser un cordero sacrificial degollado por nuestros pecados. El pecado fue transferido al Cordero de Dios. Y en medio de esa transferencia llevó sobre él nuestros pecados. ¿Alguien dice amén por eso? Y lo último que dice Mateo 27, versículo 47, fue que en esa escena, cuando vieron a Jesús sentirse lejos, sentirse abandonado, es lo que hace el mundo contigo. Cuando te sientes abandonado, cuando te sientes que lo perdiste todo, cuando te sientes que Dios te dejó, cuando sientes que la paz se fue de ti, lo que hacen es burlarse de ti y te preguntan: ¿dónde está tu Dios? En algún momento determinado el salmista se sentía solo, el salmista se sentía lejos y le dijeron: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Dónde está tu Dios? Ahora que estás en una condición, ¿dónde está Dios? ¿Acaso en algún momento determinado alguien te ha dicho lo mismo?
pero ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu Dios? ¿Acaso Dios no te puede sacar? Esta gente lo hizo también con Jesús y le dijo en el versículo 47, a Elías llama a este. Usted se pregunta, ¿por qué le dijo a Elías llama a este? Elías fue el único profeta en el Antiguo Testamento en no ver muerte. Vino un carro de fuego y se lo llevó. La gente pensaba que Jesús estaba clamando para pedir que lo mismo sucediera con él. Que viniese un carro de fuego y lo llevara. Pero Jesús realmente lo que estaba sintiendo era el peso del pecado sobre él. ¿Está conmigo? Luego en esa escena, Jesús ve a su mamá. Vaya conmigo a Juan capítulo 19, versículo 26. En la cuarta palabra de Jesús, ahora llega lo personal. La cuarta palabra de Jesús va dirigida en pos de su madre, en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento. Jesús miró a su mamá. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La cuarta palabra es personal. La cuarta palabra es una palabra de consuelo. Diga conmigo consuelo. María estaba literalmente a horas de perder a su bebé. Estaba literalmente a punto de perder a aquel que, aunque era el Hijo de Dios, era el niño que ella había criado toda su vida. Era el niño consentido, el niño prometido, el concebido del Espíritu Santo, el milagro. Porque ella no podía tener hijos. Sin embargo, Dios le dio el privilegio de concebir el Hijo unigénito en su vientre. Promueve la importancia que nosotros como pastores debemos de cuidar a las madres de la iglesia cuando han perdido a sus hijos. Esto es un momento muy doloroso. Los hijos están supuestos a enterrar a sus padres. Pero qué difícil es para un padre enterrar a un hijo. Eso es fuerte. Yo nunca he tenido ese amargo sentir, pero quizás algunos de ustedes sí lo han tenido. Quizás en algún momento determinado perdieron a un bebé en la barriga. Quizás en algún momento determinado perdieron a su hijo en una enfermedad. Y Jesús en este momento reconoce la importancia de consolar a su madre. Hay algunas curiosidades acá que quiero que usted vea. Es muy probable que José, el padre adoptivo de Jesús, haya muerto ya. La Biblia dice que solamente José se menciona en la escena de Belén y también a los 12 años de Jesús. Después del templo no se menciona más a José. Así que número 1, en su ministerio público no se menciona a José. Número 2, no se menciona en la escena de la cruz. ¿Usted no cree que José, que haya sido una persona tan importante en la crianza de Jesús cuando pequeño, no iba a estar presente al pie de la cruz del Calvario, junto a su madre, a su esposa? La única evidencia en este instante es que José está muerto. Más aún, Jesús deposita este cargo sobre alguien. El discípulo amado. ¿Alguien sabe quién era el discípulo amado? Juan. La Biblia dice que cuando estaban en la cena de la Santa Cena, todo el mundo a veces se recostaba por una esquina cuando estaban llenos y sus panzas ya no le daban más, como 2 o 3 gente que comen, entonces tienen que tirarse en el sofá. Así le pasó a todos los discípulos en ese momento. Incluso cuando Jesús fue a orar a Getsemaní y los discípulos estaban llenos y se acostaron a dormir en Getsemaní. Pero Juan se recostó sobre el pecho de Jesús. Juan era el menor de los discípulos. Antes era el hijo del trueno y luego se lo cambió y le dijo el discípulo amado. El carácter de Juan había sido moldeado. Y el discípulo amado y Juan en la escena de la cruz del Calvario representa de que José tuvo que haber estado muerto. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de cuidar a la mujer legalmente es del esposo.
es del hombre. Y si el hombre no está presente, pasa al primogénito. El primogénito está en la cruz del Calvario. Entonces Jesús le queda la opción de que hay solamente uno de los discípulos que está consolando a su madre. Este es el que es. Y Jesús le encomendó a Juan a cuidar a su madre. Hizo una transferencia. Gloria a Dios por ese tipo de gente que cuidan a los ancianos cuando han perdido a sus hijos, que cuidan a los desamparados, que cuidan a los menesterosos, que cuidan a los huérfanos, que cuidan a las viudas. Ese es un ministerio que carece en las iglesias de hoy en día. El ministerio de poder ayudar a aquellas personas que han quedado desamparadas. Por eso que en Lluvia Fresca oramos para que Dios supla la necesidad de cada persona en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén por eso? Gloria a Dios, que se levante ese ministerio. Un ministerio para las viudas. Un ministerio para aquellas desamparados, aquellos huérfanos. Por eso digo, cuando lleguemos al estatus que Dios nos va a llevar, nosotros tenemos que abrir un local para ancianos, tenemos que abrir un local para las viudas, tenemos que abrir un local para los huérfanos, para rescatar a estas personas que Jesús está compadeciendo en este momento. ¿Alguien dice amén por eso? No le hubiera pedido en ningún momento Juan que cuidara a su madre si José hubiera estado vivo. Por lo tanto, no lo estaba. Cuando se compadeció de su madre, hay una condición física que Jesús está sintiendo en su cuerpo, pero también un cumplimiento que se tiene que dar en las Escrituras. La quinta palabra está en Juan capítulo 19, versículo 28. Vaya conmigo a la Biblia. Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. La quinta palabra de Jesús relata la condición del hombre cuando se aleja de Dios. Total sequía. Aparte de la fisiología del cuerpo de Jesús, haber drenado su sangre, todo el líquido que él tenía en su cuerpo, él estaba deshidratado, él estaba sufriendo, él dijo: tengo sed, pero se está cumpliendo las Escrituras. El hombre cuando se aleja de Dios pasa por un desierto espiritual. El hombre cuando se aleja de Dios se vuelve un palo seco, se cambia todo su entorno, se cambia todo su imagen. Es por eso que la gente que tú lo ves en la iglesia gozoso, predicando la palabra y estando contento, lleno de la presencia de Dios, algo irradia de su cuerpo. Moisés estaba en la presencia de Dios y algo radiaba en su cuerpo. Cada persona en la Biblia que se metió con Dios, algo en su cuerpo iluminaba, pero en el momento que se alejan de Dios, cambia su imagen, cambia su cuerpo. El ángel más perfecto, Lucifer, era perfecto cuando estaba en la presencia de Dios. Cuando se bajó, perdió su imagen. Te vengo a decir en esta noche, si te alejas de Dios, va a cambiar tu semblante, va a cambiar tu vida. Te vas a entristecer, vas a caer en depresión, te vas a secar como un palo y entonces después reconocerás que Dios puede hacer un cambio en tu vida. Dice amén conmigo. ¿Estás conmigo, iglesia? Dice amén, vamos, dígame amén conmigo. Dale un fuerte aplauso a Dios. Ya estoy terminando, no se preocupe. La quinta palabra es sequía. Vaya conmigo al Salmo capítulo 42, versículo 1. Salmo capítulo 42, versículo 1. Cuando tú pasas una sequía en medio de tu vida, te pasa como el salmista en un momento determinado que se sentía que estaba mal, pero mal. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene... ¿Qué tiene el alma del salmista? Esto ocurre después que el salmista acabó con malanga y puesto vianda. Esto fue después que David mandó a matar a Urías y todo el campamento que estaba con Urías, todos los soldados que estaban con él, cuando él pecó con Betsabé, cuando él les robó las pertenencias a otro, cuando David, aquel que tenía un corazón conforme a Dios, había pecado. ¿Se sentía cómo? Con sed. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo,
David en este momento no sabía qué justicia iba a recibir de parte de Dios y dijo: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Todavía no veo la justicia, todavía no veo cómo Dios me castiga por lo que hice. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Jesús físicamente tenía sed en la cruz del Calvario. Vaya conmigo al Salmo 69. Salmo capítulo 69, versículo 21. Y aquí está el cumplimiento de la escritura. Recuérdese que dice, para que se cumpliera la escritura, él dijo: tengo sed. Versículo 21 dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Qué le dieron a beber a Jesús? No. Le voy a explicar dónde dice la Biblia que no era vinagre. ¿Está listo? Si vas al griego original, la palabra que dice vinagre realmente dice posca. Posca era un vino amargo que se hacía de una mezcla de agua y vinagre. Entonces, lo único que había ahí en la escena de la cruz era posca. Cuando Jesús dijo: tengo sed, el guardia mojó la esponja, la puso en una cubeta de posca y se la dio a Jesús. Imagínense este vino amargo, asqueroso, horroroso, que arde, derramado sobre sus heridas. Se cumplió la escritura cuando él pidió el griego original, posca, que es técnicamente vinagre, es agua mezclado con vinagre. Habían dos tipos de personas que usaban esto. Los egipcios lo utilizaban como antiséptico, en otras palabras, que ardía como alcohol. Y los persas lo usaban como germicida. Lo hicieron en una forma de tortura. Lo hicieron para añadir daño a las heridas de Jesús. Por penúltimo, cuando Jesús tomó este vinagre, dijo una frase que hasta hoy en día nosotros la recibimos en nuestro corazón. Juan capítulo 19, versículo 30. Ya quedan dos palabritas, esta y la que viene. Juan 19, versículo 30. Jesús ya sin fuerza, ya no hay más nada que hacer. Había terminado, se cumplió la escritura. Juan capítulo 19, versículo 30 dijo: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La sexta palabra de Jesús en la cruz es la culminación de la obra de la expiación. El holocausto u ofrenda siendo entregada al Padre. En este momento, Jesús reconoce que con solo un minuto de vida, su obra de amor y pasión había llegado a una conclusión. Cuando un sacrificio había terminado de quemarse, según Levítico, era consumido por el fuego y presentado como ofrenda delante del Padre. Jesús en este momento consolidó consigo el antiguo pacto y la ley. En otras palabras, mi sacrificio ahora cubre la ley y se establece el nuevo pacto, la gracia y la misericordia, el favor y el perdón de Dios extendido a una nueva generación de hombres y mujeres que aceptan a Jesucristo como único Señor y Salvador. Alguien dice amén. Por eso Jesús en este momento dijo: consumado es, ha terminado mi obra, entrego mi espíritu, ya no hay más nada que hacer. Ahora le corresponde al hombre entregar su corazón y su vida por amor al Padre. Ahora es momento cúspide donde Jesús termina. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Qué lindo. En este momento Jesús ya termina su obra. Y Él es la propiciación
por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso es que yo creo fielmente que la salvación de Jesucristo se extiende para todo aquel que en Él crea. Yo creo fielmente que la salvación es para todo el que confiese su pecado. Por lo tanto, yo profetizo en el nombre de Jesús que tus hijos y los hijos de tus hijos vendrán a los pies de Jesucristo. Si confiesan con su boca, los vas a ver en el cielo. Habrá alguien que diga amén en esta casa. La sangre del Cordero se extiende como pacto a aquellos que creen en el nombre que es sobre todo nombre. Él es el alfa, Él es el omega. Con Él está el principio y en Él está el fin. Todo el que cree es salvo por medio de consumado es. Cuando Él entregó su espíritu en su séptima palabra, ya no le quedaban más fuerzas. Vaya conmigo a Lucas 23:46. Yo siento la presencia de Dios. Llevó cautiva la cautividad, consolidó el antiguo pacto y estableció el nuevo pacto con su muerte y resurrección. Lo bueno de esto es que algo está a punto de suceder. Hay una buena noticia para ti. El mundo allá afuera piensa que cuando el hombre muere ya no hay salvación, ya no hay más nada, ya no hay paz, todo se terminó. Pero tengo una muy buena noticia para ti. Cuando tú te mueras, comienzas a vivir. Cuando tú expires, comienzas a vivir. Saltas para vida eterna. Y esto Jesús lo dijo. Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Por tantas largas horas, por 6 horas, Jesús muere en la cruz del Calvario. Después de 3 años y medio de ministerio público, tratando de convencer a la gente, su muerte fue la evidencia de un Dios que ama. Su muerte y su sacrificio fue la evidencia de un Dios que sigue creyendo en lo que el hombre puede hacer. Su muerte es evidencia de que en Dios hay vida. Las últimas palabras de Jesús afirma el cambio de vida que nuestra alma y espíritu hacen en el momento de morir. Vaya conmigo por último a 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. Yo te invito a que te pongas de pie conmigo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Jesús entregó en la cruz del Calvario lo que es del Padre. Adán, formado en el Edén, su cuerpo físicamente moldeado en el polvo, no tenía vida hasta que el Padre sopló aliento en su nariz y aquel ser se levantó y comenzó a vivir. Cuando tú y yo morimos, expiramos y el aliento que Dios sopló en nosotros regresa a Él. Por lo tanto, cuando Jesús expiró, regresó su espíritu y su alma a la presencia de Yo Soy. La gran promesa de la séptima palabra está plenamente en Juan 3, versículo 16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es vida eterna, no temporal, es para siempre. La promesa de Jesús es que si crees en Él vas a saltar de vida a vida en abundancia, y de vida en abundancia a vida eterna. Esa es la promesa del sacrificio. Él es por nosotros un Dios de amor. No hay otro Dios que haya amado a la humanidad como el Dios que tú y yo creemos. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. El Dios que todo lo puede, el Dios de lo imposible. Él estaba muerto en la cruz del Calvario. Fue sepultado en una tumba ajena, porque ni siquiera se preparó una tumba para Jesús. Fue la tumba de José de Arimatea. Simón de Arimatea, perdón. Lo bueno es que cuando sepultaron a Jesús, Jesús tuvo una misión que cumplir aún después de haber sido sepultado. Él fue a las profundidades del Seol y le arrebató las llaves al diablo del infierno, y aún se le entregó a la iglesia. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. En ti está el poder de la resurrección, en ti está el poder de la vida, de atar y de desatar. Dios te entrega en esta noche las llaves tuyas y la de tu familia para rescatar lo que en algún momento se te perdió. Alguien grita amén. Alguien grita amén. Gloria a Dios. Jesucristo no está en la tumba ni está en el madero. Él está sentado a la diestra del Padre, reinando con autoridad. Él no está muerto, Él está vivo. Alguien dice amén por eso. Gloria sea al Señor. Nuestro Dios está vivo. Jesucristo está vivo. Él vive para siempre y viene por su iglesia. ¿Habrá alguien que diga amén? Bendito sea el Señor. Esta es la gran pasión, la pasión de Cristo. La pasión que nos rescata.